hablar con Dios. Pero déjeme decirle que esto va más allá de una simple petición. Tenemos que bogar mar adentro, tenemos que ir a la profundidad, tenemos que realmente llegar al altar y poder conectarnos con el cielo. Dice Colosenses capítulo 4, verso 2, dedíquense a la oración, persevere en ella con agradecimiento. Fíjense cómo dice, dedíquese a la oración y persevere en ella con agradecimiento. Quiere decir que las oraciones que hacemos no es solamente para pedir, para clamar, también es para agradecerle a Dios por todo cuanto nos ha dado. Y un agradecimiento muy especial, digo yo, no sé ustedes, es el que Él nos tomó en cuenta para salvación y para vida eterna. Creo que ese es el mayor de los agradecimientos que debemos de expresarle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Romanos capítulo 12, verso 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Generalmente no tenemos esa paciencia cuando estamos pasando por el sufrimiento, por la carga, por la prueba, pero es que tenemos que comenzar a trabajar en esa paciencia, porque justamente cuando estamos en la carga, en la prueba, que Dios trabaja nuestra paciencia. Y es de ahí donde nace la esperanza, porque cuando estamos vivos siempre tendremos esperanzas de gloria. Amén. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando clamamos al Señor y escudriñamos sus palabras, pues es en ese momento donde Él nos da a conocer aquello que está en la Biblia, que probablemente lo hemos leído muchas veces, pero que no lo hemos entendido. Mas cuando le oramos a Él, podemos tener estas revelaciones que están ocultas en la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Para muchos no logran llegar a entender su palabra, pero otros el Señor le va dando revelación en la medida que está caminando con Él, que ora y que escudriña su palabra. Una carga espiritual no se abandona hasta que ésta se levante o el Señor dé una respuesta. Amén. ¿Cuál es la carga? La carga puede ser esa prueba que usted está viviendo en este momento o la que ha vivido. Cuando nos toca una prueba, esa prueba no nos va a llevar a la muerte. Esa prueba nos lleva al altar. Esa prueba que viene de parte de Dios nos lleva al altar, nos ayuda a buscar más de Él, a tener esa conexión divina con nuestro Señor, a alabarlo, a glorificarlo y decirle, Señor, gracias, porque aunque me duele, sé que estás conmigo. Gracias, porque aunque estoy pasando por esta dura prueba, Señor, sé que me darás la salida. Hay oraciones que no están solo por nuestras necesidades. También hay oraciones que debemos de hacer por las necesidades del prójimo. Por ejemplo, en el día de ayer hubieron peticiones y las compartí por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Una niña, una adolescente que está desaparecida del día lunes. Sus familiares tienen esa carga, tienen esa prueba y por supuesto están desesperados y quieren saber de su niña. Otra petición que me hicieron es por una familia pastoral que todos han caído enfermos y están pidiendo la oración por esa familia. Yo no les conozco, pero no hace falta conocerlo cuando Dios nos manda a orar por las cargas de nuestro prójimo. Amén. También estamos orando por una sobrina. Gloria a Dios. Aleluya. Le han detectado un tumor cerebral. Pero confiamos en el Señor, amén. Amén. Que el Señor pase esa mano sanadora
y pueda sanarla, pueda liberarla de esa carga. Es muy joven, muy joven, y Dios permita verdaderamente su sanación. Amén. Dice Gálatas capítulo 6, verso 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Cuando oramos los unos por los otros, cuando oramos por las cargas de los demás, es algo tan bonito, tan hermoso, porque podemos sentir el dolor, la aflicción que aquellas personas están pasando en un momento determinado. No es necesario simplemente orar por nuestras pruebas. No debemos ser egoístas, sino también tener ese amor. Así como Cristo nos ama, así debemos de amar a nuestro prójimo, a esas personas, no importa si le conocemos o no lo conocemos, pero si sabemos que tienen una dificultad, oremos por esa persona, como lo dice Gálatas capítulo 6, verso 2, que oremos los unos por los otros. En este propósito de orar, ¿verdad? Es una de las cosas por las cuales nos lleva el Señor a orar 3 veces. Orar por el prójimo, orar por las necesidades, por las cargas ajenas, no solamente por las nuestras. Debemos tener una buena actitud en el espíritu cuando oramos sin cesar por esas cargas, por las cargas de nuestro prójimo. Cuando esas cargas llegan al cielo y Él da respuesta, sentimos un alivio en nuestro espíritu. Cuando el Señor habla y da la respuesta, aunque no sea la respuesta que estamos esperando, debemos tener una satisfacción plena. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor. Pocos entienden que esas oraciones no fueron repetidas. ¿Cuáles oraciones? La de Pablo. Porque ¿quién no se ha hecho la pregunta? Yo siempre me he preguntado, hasta que Dios me dio la respuesta, ¿por qué Pablo de pronto dejó de orar por el aguijón en su carne? Y es que pocos entienden que las oraciones de Pablo no fueron repetidas ni fueron vacías. Las repeticiones de Pablo fueron dirigidas al cielo y el Señor le dio la respuesta, le dio la revelación. Pablo sintió una satisfacción plena, aunque no le fue solucionado el problema. Es decir, a Pablo no le fue quitado el aguijón, pero la respuesta que él recibió le dio paz. Y la respuesta que recibió está en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Pablo escuchó: ¿te basta mi gracia? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo escuchó esto, fue la respuesta que dio del cielo a su vida. Y él sintió satisfacción aún cuando el aguijón continuaba ahí. Entonces no fue que él se resignó, no, es que él entendió lo que Dios le hablaba a su vida. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mente, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Significa que cuando creemos que somos débiles es cuando más fuerte somos. Amén. Así que cuando usted sienta debilidad por tal o cual cosa, simplemente vaya a la presencia de Dios. Ahí está su fortaleza. Dios está con usted. Dios no le dio la solución al problema que tenía Pablo, pero la carga le fue solucionada. Pablo ya dejó de insistir, no porque se resignó, sino porque verdaderamente él entendió lo que Dios le estaba diciendo. Esa relación genuina de Pablo con Dios, ¿verdad?, le hizo entender su voluntad para él. Así tenemos que hacer nosotros, aceptar la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántas veces le hemos orado al Señor por tal o cual cosa y nos ha dado la respuesta? Pero como no es la respuesta que esperamos, seguimos insistiendo en vez de aceptar la voluntad de nuestro Señor. Amén.
Porque ¿para qué orar si no vamos a aceptar su voluntad? ¿Para qué orar si no vamos a aceptar lo que Él nos dice? Tenemos que aceptar su palabra y su santa voluntad en nuestras vidas, aunque no sea lo que esperamos o deseamos. El principio de todo creyente debe ser poner en práctica la oración 3 veces al día. Y no es que hoy va a orar 3 veces por tal o cual cosa y ya mañana se le olvidó. No, esa es una responsabilidad que tiene hasta ver que la carga ha sido lista, ha terminado esa prueba, ha culminado la prueba. Siempre en una prueba va a haber la salida. Dios no pone prueba que no podamos soportar. Todas las pruebas las vamos a poder soportar. Lloramos, nos duele, sufrimos en ese momento, pero tenemos la convicción y la fe, la esperanza de gloria, que esa prueba no es eterna, es temporal. Amén. Y que es en los brazos del Señor, cuando nos rendimos a Él, y ahí encontramos ese regocijo y lo que necesitamos para soportar la prueba. Y en la prueba nuestra paciencia está siendo probada. Nosotros tenemos que desarrollar la paciencia, muchas veces nos falta. Así que esto es uno de los propósitos de orar 3 veces al día. Es el principio que todo creyente debe poner en práctica. Amén. Así que es de suma importancia el orar con libertad, el orar por liberación, el orar por sanidad, el orar para que las personas puedan tener una calma en medio de esas cargas o las pruebas que Dios le pone en sus vidas. Las pruebas no son para morir, las pruebas son para crecer. Amén. Tenemos un ejemplo muy hermoso que es Jesús. ¿Cuántas veces oró Jesús en Getsemaní? Jesús oró 3 veces en Getsemaní. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Lo pueden leer del 36 al 46, más yo simplemente voy a reflejar el 39, 42 y 44. Y dice el verso 39 de la siguiente manera. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieres. Fíjate cómo Jesús se lo decía tan claro. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, eso estaría perfecto. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, Jesús estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, sea cual fuera la respuesta. Y dice el verso 42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase que tu voluntad. Y el 44, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Jesús oró 3 veces en Getsemaní, porque ya él sabía lo que le iba a acontecer. Él sabía el sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, su conexión era tan poderosa que él aceptaba la decisión del Padre amado. La carga que había sido satisfecha en el cielo, porque fue satisfecha en el cielo, ¿verdad? Ya que Jesús no quería vivir tal sufrimiento, pero estaba conforme con la voluntad. Y esa carga fue satisfecha ¿dónde? En el cielo, no en la tierra, porque Jesús tuvo que soportar todo lo que se le sobrevino. Entonces el Cordero estaba preparado, listo para la cruz. ¿Será que nosotros estamos preparados? ¿Será que estamos preparados para asumir, aceptar la voluntad de Dios en medio de las pruebas? ¿Será que estamos preparados para aceptar la voluntad de Dios aun cuando no es lo que queremos? Ese es otro principio que nosotros debemos saber. El principio revela algo fundamental, que es el propósito
El propósito de orar no es cambiar la circunstancia, no es cambiar nada, no es cambiar las cargas, sino descargar lo que Dios nos confía. ¿Y qué es lo que Dios nos confía? Él nos pone a prueba porque Él sabe que estamos capacitados para soportar tales pruebas. Hay creyentes que oran pero se sienten confundidos, perturbados. ¿Y saben por qué? Porque no es que sus oraciones no llegan al cielo o no son escuchadas. Sí son escuchadas, pero creen que no son escuchadas. Y ahí es donde viene la confusión y la perturbación. Todas nuestras oraciones deben llegar al cielo. Amén. Amén. Solo que la respuesta no siempre será la que esperamos. Hay que orar hasta que la carga o la prueba se termine. Oran con la mente, pero no con el espíritu. Y debemos de orar es con el espíritu. Oran por costumbre o por religión, pero no por la carga, es decir, no por la prueba. A veces somos egoístas y oramos solamente por nuestras necesidades, por nuestras cargas, por nuestros problemas, por nuestros procesos, pero se nos olvida que de pronto el vecino, el familiar o el hermano están pasando por cosas peores, por las cuales nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de orar por estas personas. Estas pruebas se van cuando nosotros nos conectamos con el cielo y oramos 3 veces en el Espíritu, amado. No oremos con la mente. Muchas veces la gente ora con su mente y están hablando con el Señor y la mente le está trabajando, la mente le dice no puedes, la mente le dice no lo vas a lograr, la mente le dice tú no serás sanado, la mente le dice que vas a acabar. Pero Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, amados hermanos, y esos planes son los que debemos de aceptar en nuestras vidas. Bendito mi Dios. Orar 3 veces es la vida de todo creyente genuino. Es en ese momento en el cual tenemos intimidad con Dios y podemos discernir si la carga viene de sí mismo o del Espíritu. La diferencia es vital. La carga del alma, la carga de la mente puede fatigarte, puede perturbarte, pero la carga que viene del cielo, que viene de arriba, esa te va a llevar al altar. Amén. Amén. Esa es la que te va a llevar a doblar las rodillas. Porque cuando la carga viene de la mente, te vas a volver como loco buscando solución y no la vas a encontrar. Pero cuando la carga viene de parte de Dios, esa te lleva a doblar las rodillas, a buscar su presencia. Dice 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Hasta ahora, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Quiere decir que toda prueba, aunque dolorosa, la podemos soportar. Dios es fiel y nos permitirá y no permitirá que seáis puesto a prueba más allá de vuestra fuerza. Al contrario, junto con la prueba, os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Significa que al final de las pruebas hay una salida, hay una victoria, pero que tenemos que saber esperar y recibir esa victoria. Amén. Y eso lo tenemos que hacer es de rodillas. No hay otra manera de superar las pruebas. Amén. Santiago capítulo 1, versos 2 y al 4 dice: hermanos míos, debéis teneros por muy dichosos cuando os veáis sometidos a cualquier clase de prueba, pues ya sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, aprendéis a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procurad que esa fortaleza os lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que os falte nada. Amado, la prueba nos lleva a tener madurez, a crecer espiritualmente, pero nos lleva a la madurez cuando aceptamos la respuesta de Dios. Yo estoy seguro que aquí todos alguna vez le hemos pedido algo a Dios que Él nos ha dicho no, pero nosotros le hemos insistido porque queremos como que torcer el brazo a Dios y eso jamás va a acontecer.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, pero ya he entendido que lo que Él no tiene para mí, yo no lo voy a recibir. Y que lo que he recibido es porque Él es lo que Él ha preparado para mi vida. Y así es con cada uno de nosotros, amados hermanos. Santiago capítulo 1, verso 2, que lo acabo de leer, ¿verdad? Nos enseña a ser perfeccionados en medio de las pruebas. Podemos ver que la carga puede ser motivo de gozo. Y usted dirá, ¿y cómo que de gozo? Sí, de gozo, pese al dolor que ya no hemos pasado. Pero la búsqueda en la oración nos da ese crecimiento, nos da la fortaleza, nos da la esperanza de que saldremos victoriosos y que vamos a tener una paciencia desarrollada en medio de esas oraciones por causa de las cargas que toca vivir. Amén. Amén. El que ora bajo una carga o prueba verdadera puede orar en silencio, amado, con gemidos indecibles, y termina aliviado. ¿Por qué termina aliviado? Porque logró llegar al punto en que el cielo y la tierra se alinearon y la carga fue absorbida por el altar. Es decir, la carga tuvo una solución, amados hermanos. Esa solución la tenemos en la presencia de nuestro Dios. La oración no es un simple acto verbal, sino una transferencia espiritual donde en la oración podemos sentir ese alivio que solo nuestro Señor Jesucristo puede dar. No sé si les ha pasado cuando ha tenido una prueba que está orando y usted comienza a gemir, a llorar, eso es por el Espíritu. Pero una vez que termina esa oración, usted siente un alivio, usted siente una frescura espiritual. ¿Por qué? Porque ha sentido que Dios está con usted, aunque no lo veamos, Él está ahí presente, Él está ahí para fortalecernos, Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para darle solución, darnos la respuesta necesaria. Amén. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio que estaba orientado hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía Daniel 3 veces al día, como siempre. Esa era la manera y la forma de Daniel orar, 3 veces al día. Vemos aquí grandes ejemplos que nosotros debemos seguir. Amén. Cuando somos espirituales, sabemos que toda oración tiene una carga y se necesita orar hasta saber que la carga puede culminar favorosamente o favorablemente para nuestras vidas. Amén. Puede tener un final muy glorioso para cada uno de nosotros. Esto no puede ser fingido, hermano. Esto es necesario en la presencia de nuestro Señor. Padre eterno, ayúdanos a que cuando nos toque una prueba podamos tener la fuerza y la resistencia para seguir, soportar, resistir y esperar con paciencia la resolución o respuesta que el Señor tiene para nosotros. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 26, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es importante orar en el Espíritu y no con la mente. Amén. Establecer un lugar en nuestra casa donde podamos intimar con el Señor sin bulla, sin interrupción de nadie. Ahí podemos, en ese secreto, hablar claramente con nuestro amado Padre Celestial. Un creyente maduro no es el que sabe mucho, amados hermanos, perdón. Aquel creyente maduro es el que se mueve en el Espíritu y se conecta con Dios. Es decir, conecta el cielo con la tierra. Esto es un creyente maduro, un creyente que sabe que debe estar siempre alineado con el Señor. Y la única manera de alinearnos con el Señor es por medio de las oraciones. Muchas veces podemos saber mucho y no estar conectados. Amén.
Es necesario aprender, gloria a Dios por la sabiduría que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, pero también es muy importante tener esa conexión con el Señor por medio de la oración. El principio de orar 3 veces al día no es para agotar al creyente ni por religiosidad, es para formar una necesidad que lo capacite para discernir lo espiritual. Es un error del creyente el confundir las cargas con preocupación. Fíjense algo, hay una diferencia muy grande. La preocupación te desgasta física y mentalmente. La carga te activa, te mueve en lo espiritual. La preocupación te lleva al desespero. La carga te lleva al altar. La preocupación nos centra en nosotros mismos, pero la carga nos conecta con el Espíritu eterno de Dios. Entonces hay una diferencia entre preocupación y carga. Tenemos que discernir esto para que podamos hacer lo que tenemos que hacer, que es orar en el Espíritu, no 1 ni 2, sino 3 veces. El creyente que no sabe distinguir o discernir entre preocupación o carga corre el riesgo de pensar que orar según Dios, el Espíritu no le da la carga pesada a usted, sino que le da una carga que es efectiva para que usted viva alineado con el Señor. Amén. Para que usted y yo podamos conseguir esa salida a las pruebas. Por eso, mis amados hermanos, es necesario el que oremos tantas veces como podamos. Así que la iglesia que somos nosotros debemos dedicarnos a la oración ferviente y perseverar en ella, en agradecimiento, en adoración. Amén. Alegrándonos en la esperanza y en nuestra paciencia que podemos desarrollar por medio de tales cargas. Amén. Hagamos como hizo Pablo, Daniel, como hizo Jesús nuestro Señor, que oraban 3 veces. Amado, bendito Padre Celestial, tú eres grande y poderoso, mi Señor. Te damos las gracias, Padre, por esta palabra, mi Rey. Gracias, Señor, por